La madera muerta que podemos tener en nuestras casas, en nuestras viviendas, también el papel de los libros antiguos puede verse afectado por termitas. ¿Le sonará este término más o menos según si nos ha tocado una plaga de este animal o no? Pero nosotros hoy aquí vamos a conocer que precisamente en todo el territorio español se es proclive a que pueda darse una plaga de termitas y también en Zamora se dan las condiciones idóneas para que esto sea así. ¿Las termitas son buenas, son malas? ¿Cómo se pueden controlar? ¿Se puede acabar con ellas? Todas estas preguntas se las vamos a trasladar a dos expertos que nos acompañan en esta ocasión y que nos van a contar, porque precisamente llevan ya muchos años, desde 1999, esta empresa, Sanigest, que también está aquí en Zamora, pues encargándose del control de esta plaga, de las termitas. En esta ocasión nos acompañan Jorge Alonso, que es técnico de Sanigest. Muy buenas, Jorge. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y también nos acompaña Juan Carlos Ruiz, que eres experto en termitas y asesor de esta empresa que tenemos en Zamora, de Sanigest. Sí, sí, buenas tardes o buenos días ya. Buenas tardes. Bueno, a ver, empezamos por lo básico. ¿Qué son las termitas? Pues las termitas son unos insectos xilófagos que lo que hacen es alimentarse de la madera. Hay termitas que se alimentan de madera viva, otros de madera muerta. Las que tenemos aquí se alimentan de madera muerta y son insectos insectos sociales, muy estructurados, muy evolucionados y que causan bastante deterioro en las instalaciones humanas cuando no se las tiene controladas. ¿Dónde viven? Por tanto, estamos hablando de madera. Sabemos que se alimentan de esto, ¿no? Pero ¿dónde viven? ¿Dónde las ubicamos? Las termitas que tenemos en la península ibérica son termitas subterráneas. Puede haber otro tipo importado, pero normalmente son termitas subterráneas. Si dividimos la península desde Galicia a Almería, hacemos una línea, en un lado tenemos, y luego en el norte, mejor dicho, en el norte hacemos otra línea separando el norte del Mediterráneo. Tenemos dos tipos de termitas, unas termitas que son llamadas termitas mediterráneas, que son un poco más voraces que las termitas de la otra parte de la península, y luego las Reticulitermes grassei, que son las que nos encontramos en la zona de Zamora y toda la zona del interior de la esto. Luego su hábitat, ellas, por decir una cosa, el termitero, su vivienda está está en la tierra, no en la madera. Ese es otro tipo de termitas. Pero las que tenemos en España, en la península, no en España, en la península, porque en Canarias sí hay ese tipo de termitas, el termitero está debajo de la tierra, a unos 30-40 centímetros, ahí tienen su estructura y el deterioro en las instalaciones lo hacen en donde hay madera. O sea, que podemos hablar termitero, lo asociamos para hacernos una idea. El hormiguero, que eso sí que nos suena a todos mucho, que es donde encontramos a estos bichos. ¿Cómo los llaman? ¿Son bichos? Son insectos sociales. Tienen las alas iguales, no nos vamos a poner con temas científicos, las alas iguales, no son hormigas, totalmente diferentes a las hormigas, y luego son muy evolucionados. Cuando tienen alas, las tienen iguales, no siempre las tienen, depende las fases reproductivas en las cuales estén. Sí es importante destacar que cada individuo dentro del termitero y de la sociedad tiene muy determinado lo que tiene que hacer. Por eso son muy evolucionados. Es decir, con algo que nos suena más, por ejemplo, las abejas, que lo conocemos todos, ¿no? La estructura que tienen, hay una abeja reina, zánganos. ¿Qué es lo que pasa con las termitas? ¿Cómo actúa cada individuo? Podemos hacer una similitud. Las abejas son muy evolucionadas. Las hormigas también son muy evolucionadas. Podemos hacer una similitud. Un termitero está formado en un inicio por un macho y una hembra, que son la reina. Es la pareja real, un rey y una reina. A partir de ahí van a empezar a poner huevos y se van a separar primero del termitero antiguo, van a parearse y van a empezar a poner huevos. A partir de ese comienzo, poco a poco van a ir generando una estructura en la que van a tener
individuos que solo se van a encargar de trabajar. Individuos que se van a encargar de defender el termitero. Individuos que van a estar esperando a su oportunidad para ser, si el termitero lo requiere, bien princesas o bien reinas en un futuro. Y y está muy delimitado el tema. Es decir, no es una cosa que esta puede ser de tal. Muy delimitado. Ya se saben las líneas cómo van a seguir. Y por eso al ser tan evolucionado, a veces es difícil combatirlas. De ahí la importancia, de explicar todo esto y de conocer cuál es su estructura. Pues es importante porque sabiendo la biología de las termitas es como podremos acabar con ellas. Porque de hecho el método que se utiliza va en función de esta biología. Entonces, básicamente siempre ha existido el sistema químico, que ahora mismo, por ejemplo, nosotros no lo recomendamos porque es un sistema muy sucio, contaminante, tienes que salirte de casa. Entonces ha aparecido hace muchos años un sistema que se llama sistema de cebos, que es mucho más limpio, más ecológico, y consiste básicamente en darlas de comer madera envenenada y que la lleven a la reina, porque existe un procedimiento que se llama trofalaxia. ¿Esto qué es? Esto es básicamente lo que aprovechamos nosotros para eliminarlas. Las obreras, que es una casta de las termitas, se dedican a alimentar a todo el termitero, entre ellos la reina, que es el objetivo principal. Muerta la reina, se acabó. Bueno, el ajedrez. Bueno, casi como... Entonces, nosotros, lo que consiste este método es que ellas van cogiendo ese alimento, lo van pasando de unas a otras, pueden estar metidas en un edificio, pero el alimento va a acabar fuera en la calle donde esté el termitero hasta eliminar la reina. Y básicamente consiste en eso. Lleva un tiempo. Los tratamientos que se hacen son a 5 años. El segundo año sería la eliminación y luego sería más mantenimiento, de control. Pero vamos, sí. Funciona así. Ahora nos explicáis un poquito más, porque la clave es también qué es lo que comen, ¿no? Nos hablabais de que afectaba a la madera, sabemos que esa estructura que tenéis estudiada es muy importante precisamente para acabar con la raíz, ¿no? Las termitas que pueden estar afectándonos en nuestro hogar o en nuestra casa no están solo ahí, sino que vienen de eso, del termitero, es decir, de su casa, que está fuera, que está en la tierra y que donde está el núcleo duro de toda esa población. Y tenéis que llegar hasta ahí. Es muy importante por esto, pero ¿qué es lo que comen? ¿Cómo llegáis hasta ahí? Vamos a ver. Todos los insectos, los artrópodos, dentro de los artrópodos es lo que engloba a todos los insectos y muchas más clases, lo que tienen, se separan de los demás filums, organismos, es que ellos el esqueleto lo tienen por fuera. Nosotros el esqueleto lo tenemos por dentro. Entonces, un vertebrado, tenemos el esqueleto por dentro y nosotros no vemos los huesos. Ellos el esqueleto lo tienen por fuera, pero claro, tiene un problema el esqueleto ese, que llega un momento que si quieren crecer, tienen que desprenderse de él y hacer otro esqueleto para poder mantener toda la estructura interna. Ese esqueleto está hecho de quitina. Entonces, nosotros les vamos a engañar, sería la palabra, le vamos a dar un producto que es activo para ellas, que simula la quitina. Ellas cuando ingieran ese producto que nosotros les damos, que es un sucedáneo para la formación de quitina, lo van a interiorizar, lo van a metabolizar, van a intentar crear el esqueleto externo, pero va a ser un esqueleto fallido. Va a llegar un momento en que se va a romper. Entonces, en el concepto de controlar un termitero, la reina es la que ordena todo lo que pasa dentro del termitero. Es decir, ella lanza feromonas
que son la que indica qué es lo que hay que hacer en el termitero. Unas van a obedecer para defender, otras van a obedecer para tener más comida, otras van a obedecer para que se preparen los individuos, la casta sexual. Llega un momento en que todo el termitero está muy activo, un termitero grande que puede tener unos 7 millones de termitas, 8 millones de termitas, pues entonces está en perfecta evolución, comiendo su madera y tal. Si nosotros somos capaces de ponerle un cebo que coman exactamente igual y les sienta igual exactamente así en plan profano como la madera, y está ese producto que damos está impregnado de este sucedáneo de la quitina, que es una molécula que se llama difluencerol, entonces llegará a la reina lo distribuirá y el termitero irá remitiendo. Pero aquí hay que andar con cuidado porque la reina no tiene que saber que eso se está introduciendo al termitero, porque como tenga la mínima sospecha, dejarán de comer lo que le estamos poniendo. O sea, son muy inteligentes, como Filun. O sea, que esto es más complicado de lo que a priori parece. Para evitar eso, que se conozca, ¿no?, ese secreto, me imagino que hay un tiempo en el que vosotros sabéis si ha sido detectado o no. Luego va a seguir en ese tema. Tratamientos sobre termitas se están haciendo desde hace 25 años. El país que más hace es Estados Unidos, porque Estados Unidos y Australia, más o menos. Porque son los países donde más se detectan, hay más tipos de termitas y también hay más estructuras de madera. Bueno, aquí en España, como hace 15-20 años, pues empezaron a hacer tratamientos con cebos. Al principio, pues había que demostrar que eran activos. Luego ya llevamos mucha experiencia. Entonces, funcionan extremadamente bien. No son agresivos con el medio, no son agresivos con las personas. Es un valor seguro y atiende a la biología del insecto que estamos tratando, que es importantísimo. O sea, podemos decir que es eficaz, ya lo sabéis, está comprobado y lo comprobáis día a día. Estudiado. Entonces, ¿cómo detectamos en una casa si hay termitas? Esa era mi siguiente pregunta, que es lo que más interesa, ¿no? ¿Cómo sabemos que son termitas? Que no carcoma, que también se puede confundir. La gente suele llamarlo carcoma, pero está mal llamado porque no tiene nada que ver. Yo diría de 3 puntos. Son difíciles de descubrir, se suelen descubrir de suerte, que vas limpiando y las aparecen. Pero principalmente si te aparece el enjambrazón de aladas, ya tienes que pensar que no son hormigas, también es difícil de diferenciar. Pero si te aparece, tienes que pensar que ya tienes. Es decir, si en los bichos que encontramos vemos que no son hormigas, que tienen alas, ya podemos sospechar. Las hormigas también tienen alas. Estas aparecen una vez en primavera, sobre abril, mayo. Habría que fijarse, estas tienen las 4 alas iguales. Las hormigas no. Aparte, las hormigas tienen una pequeña cintura entre abdomen y el resto del cuerpo, y estas es todo un conjunto. Habría que fijarse para diferenciarlas. Podemos sospecharlo y ya preguntaríamos a un experto como vosotros y vosotros nos lo Hay que preguntar. Y entonces, si aparecen, inevitablemente tienes termitas o en casa o cerca de casa, y deberías de nunca echar matamoscas, nunca echar gasoil, que la gente lo hace, nunca. Inmediatamente llamar a una empresa de control de plagas y que te haga una inspección. Otra posibilidad, que en la madera aparezcan manchas, como de humedad, que pierda el color. Entonces es otro signo de que por ahí dentro están corriendo las termitas. Entonces simplemente es tocarlo un poquito y si ves que se hunde, termitas. Y otro, pues normalmente suelen hacer unos carriles de barro para ir tapando la entrada de la luz solar y del aire, que las desecaría, y aparecen sobre las juntas de los marcos, en las puertas. Si lo ves, también son termitas. Y son los 3 signos de que hay. Habría que fijarse y estar atento en tu casa.
3 indicadores, allá donde haya madera, si encontramos el bicho en sí, bueno, pues fijarnos que tenga 4 alas, que va a ser complicado verlo. Otro, que tenga manchas la madera y que al tocar se deshaga, exactamente, de coloración. Y también esos carriles, ¿no?, de barro, de progresiones, dice el experto. No, se llama. Bueno, Entonces, ¿por qué aparecen? ¿Por qué aparecen? porque ellas son unos insectos que llevan muchos más tiempo que nosotros aquí en la Tierra, y ellas se alimentan de madera. De madera, la madera no se alimentan de cualquier madera. La madera, en un principio, tiene que estar con un grado de humedad necesario para que puedan entrar a las edificaciones. Por eso es muy importante que en las casas no haya madera con grados de humedad o sitios con grados de humedad por encima del 20-25%. Esto ya son prevención, ¿no? Eso es una prevención. Es importante no tener sitios oscuros en las zonas bajas de las casas, que no haya aireación, porque entonces vamos a juntar dos cosas: que no haya aireación y encima que hay humedad. Seguramente hay una humedad más prominente, y además no lo vamos a ver. Y cuando vemos que una madera puede estar tocada por termitas, o viene allí alguien a hacer una investigación si hay termitas, eso se puede haber parado muchísimo antes, ¿no? Que donde no tenía por qué haber sido un problema grande, ¿no? Ahora, la termita no es un problema de sanidad, como entendemos, no infecta nada, no nos crea enfermedades, en ese sentido no hay problema, pero es un tema estructural, de que, o un tema importante, porque estamos hablando del patrimonio de las personas, ¿no? Patrimonio de las personas. Ahora, no hay que tenerles miedo, pero sí hay que controlarlas. De hecho, las termitas son necesarias, porque ellas en el exterior lo que hacen es, en la madera seca, cogen la celulosa de la madera y lo que hacen es utilizar eso para vivir, y siguen el ciclo de la madera. Ellas participan de la destrucción de esa madera para que no sea un problema medioambiental, ¿no? El ciclo biológico de la vida, Sí. de la biología, de nuestra vida cotidiana, son necesarias. Lo que pasa que a nosotros, en nuestra vida personal, nos puede afectar a nuestro patrimonio. Yo siempre digo lo mismo, pues ellas se alimentan de madera. Nosotros un día nos dimos cuenta que la madera, pues, es buena para nuestras instalaciones, y ellas se dieron cuenta de que dentro de las instalaciones hay madera, y entonces no nos hemos puesto de acuerdo, y ellas, para cómo lo hacíamos, y entonces ellas entran a por ese alimento que les es totalmente necesario. Si no lo cogerían, si está fuera de las casas, lo cogen fuera de las casas. Ahora, si está en las casas, también lo cogen dentro de las casas. Ellas no discriminan en ese sentido. Bueno, prevención, os decíais, ese grado de humedad, si tenemos eso controlado, no tener en zonas bajas zonas oscuras, también como prevención. Y Jesús, que nunca usemos ni insecticidas ni gasoil. Esas son las pautas básicas. ¿Cómo está la afección de termitas aquí en Zamora? Pues Zamora es una de las zonas de España donde más hay, casi. ¿A qué se debe? Pues prácticamente todo el subsuelo de la provincia está lleno de agua, por lo tanto le proporciona esa humedad que necesitan, aparte de que las temperaturas son adecuadas para ellas. Y luego en los pueblos las típicas estructuras de adobe, que está construida sobre tierra. Por cierto, el adobe también se come la paja que contiene y pueden acceder por ahí. Entonces eso es un problema. Aparte de casas abandonadas, está la estructura completa de madera. La madera también muchas veces está cubierta, con lo cual no respira, no se seca, mantiene la humedad, y lo cual las llamas. O sea, al final todos son problemas. Y luego aquí en Zamora capital, pues la zona que está junto a la muralla, que es húmeda, la zona que está junto al río, son zonas que tienen bastante ataques de termitas. Pero vamos, esto es una cosa general. Así que cualquiera la puede encontrar en su casa. Que se fije, y si tiene problema que nos llame.
Vosotros lleváis trabajando con ello desde 1999, decís que el método que nos explicabais antes, que es darles esa comida, ¿no?, especial, Sí. que al final acabe con ellas, que ellas lo vean como normal, que no pasa nada con esa comida y finalmente pues vaya mermando la población de termitas. Pero cuéntanos, vosotros que sois expertos en esto, ¿cuánto tiempo lleva? Si hay, ¿cómo es esa intervención? Como he dicho antes, lleva un tiempo, no es de un día para otro. Estos tratamientos mediante cebos suelen ser a 5 años. Se hace una instalación de unas trampas en unos puntos, van comiendo. El primer año también depende de cuándo se instale. Si es sobre esta época se terminaría antes, porque ellas cuando funcionan es en primavera, verano. Pero el primer año, segundo año es cuando daríamos por terminada con la colonia, que no quiere decir que a unos años más adelante pueda una reinfestación de una colonia cercana. Y luego los otros 2-3 años sería el mantenimiento, para comprobar que no hay esa reinfestación, que no vuelven. Es difícil que vuelvan, pero puede pasar. No puedes dar una garantía 100% de que no vuelva a pasar. Me decíais que no se acaba con ellas nunca, sino que es que se controla, ¿no?, la plaga. Nunca se acabará con ellas. Son mucho más que nosotros, más evolucionadas, tienen más años, nos iremos, ellas se quedarán, así que imposible. Una empresa como ellos es una empresa, y muchas que hay, pero bueno, en este caso ellas en Zamora, que son los líderes, pues ellos son controladores de pest control. Ellos son de pest control, es decir, controlan las plagas. No tenemos que ser tan arrogantes los humanos como para decir vamos a acabar con una planta. Nadie nos ha dado esa potestad. Sí la vamos a disminuir y vamos a hacer unas primicias que son extremadamente importantes. El cuidado del medio ambiente, mínima peligrosidad y efectividad. No podemos, antes estaba hablando él de que no podemos echar insecticidas por dos cosas. Primero, porque una persona que es neófita no sabe lo que está echando. Y segundo, porque el echar eso va a repeler a las termitas y va a empezar en otro sitio de la casa. O sea, no va, no Cambiamos de dices, sitio. no, se van a morir a las que vaya a tocar. En un termitero hay 7 millones de termitas, ellas no van a parar. Una reina puede durar del orden de 20, 25 años, 30 años, depende cómo sea la reina, ¿no? Tal. Y entonces, como he dicho, son muy evolucionadas, ellas saben muy bien lo que están haciendo, les va la vida en ello, ¿no? Pero esas tres premisas tienen que estar siempre y un profesional de control de plagas lo sabe. Cuidado del medio ambiente, nada de peligrosidad para el ser humano y luego que sea efectivo las cosas. Pero y además, casi en ese orden, ¿no? El primero se puede juntar, pero casi en ese orden. Porque muchas veces se han utilizado métodos que no quiere decir que no sean efectivos, pero es matar moscas a cañonazos. Entonces, tampoco somos nadie para crear problemas por solucionar un tema de un control de plagas en el exterior, porque otros luego estaremos en deuda con los que van a venir. Bueno, chicos, muchísimas gracias por toda esta información. Repetimos, ante todo, sobre todo prevenir con estos consejos que nos habéis dado, después estar alerta sobre lo que puede pasar, evitar echar insecticidas, productos químicos, nunca gasoil, porque lo que hacemos es empeorar casi el problema. Y después llamar a un experto como vosotros. ¿Dónde os encontramos, Jesús? Para que, supongo que en una revisión ya sabéis si hay o no hay termitas. Pues estamos en Ronda de la Feria. Y el teléfono nuestro lo pueden encontrar en internet, porque está en todos los sitios, San Igés. Y simplemente nos llaman, vamos, hacemos la visita, le decimos el problema que tiene, si es mucho, si es poco, en qué consiste, se le pasa un presupuesto, sin más, y ya está. Pues chicos, muchas gracias por abrirnos este mundo que no conocíamos y que como vemos es mucho más complicado de lo que pensamos a priori. Gracias a ti, es complicado. Gracias a vosotros. Bueno, ya lo saben, si tienen algún problema de los que hemos ya identificado,
sobre todo llamar a un experto que nos va a decir si es así y cómo acabar con ello. Nos van a pasar un presupuesto y nos van a decir pues cuánto tiempo vamos a tardar en controlar esa plaga de termitas que incluso, como nos contaban, pueden afectar pues a viviendas hechas de adobe, que se comen también la paja, no solo la madera.